es la investigación? Le podemos llamar investigación a un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo del tiempo han surgido diversas corrientes de pensamiento, las cuales han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Tales corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales a indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ahora se describirán brevemente las 10 fases del enfoque cuantitativo de acuerdo a la obra Metodología de la Investigación de los doctores Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio. El enfoque cuantitativo parte de una idea y de ella se deriva un problema de estudio delimitado y concreto. Planteado el problema de estudio, se considera lo investigado, es decir, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar el estudio. Se elaboran entonces algunas hipótesis definiendo sus variables. Enseguida, se diseña un proceso de investigación que sea adecuado para someter las hipótesis a prueba. Se selecciona una muestra y se comienza a examinar obteniendo algunos resultados. Si se corroboran las hipótesis, entonces se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, deberán descartarse. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos de las hipótesis, mediante el uso de procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea aceptada, debe demostrarse el seguimiento de su proceso y este debe observarse o referirse en el mundo real. Los datos son productos de mediciones, por lo cual deben presentarse mediante números y analizarse a través de métodos estadísticos. Al final, con los estudios cuantitativos, se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. A continuación, se describirán las 9 fases que componen el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. A diferencia del enfoque cuantitativo, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Aunque existe una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. El estudio cualitativo parte de una idea que conlleva el planteamiento de un problema. La fase 3 es denominada inmersión inicial en el campo, que significa sensibilizarse con el ambiente o entorno donde se llevará a cabo el estudio, identificar a los informantes, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación sin olvidar la verificación de la factibilidad del estudio. En el proceso cualitativo, la selección de la muestra, la recolección y el análisis de datos son fases que se realizarán prácticamente de forma simultánea. En el
proceso cualitativo no se sigue un proceso definido claramente. En lugar de iniciar con una teoría, el investigador examina el mundo social y es ahí donde se desarrolla una teoría congruente a los datos, denominada teoría fundamentada, Sternberg 2002. En los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan en el proceso, tampoco se efectúa una medición numérica y por ende el análisis no es estadístico. El proceso de indagación es más flexible, se pretende reconstruir la realidad buscando interpretar lo que se ha captado activamente. La realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, la hipótesis se plantea previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este estudio sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. La información recopilada a través de estos métodos permite reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población o una comunidad en general. Las encuestas son un método utilizado frecuentemente para medir tanto las vivencias de las personas como sus opiniones. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas a las propuestas de estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y el mínimo error. Es por esto que se confía que la experimentación y los análisis de causa y efecto. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de la hipótesis y de los estudios previos. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teoría. El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación. El investigador comienza analizando el mundo social y con este desarrolla una teoría consistente con lo que se observa que ocurre. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso de la investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos, no estandarizados. No se efectúa una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama holístico, porque considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Algunas características del enfoque cualitativo. La muestra, la recolección y el análisis se realizan en forma casi simultánea. La recolección de los datos no supone medición numérica y consiste en obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes. Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser utilizados para responder a indicadores, para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales, conocer y analizar la consecuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas, construir historias de vida o hacer un análisis narrativo de discursos.
El investigador plantea, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo y van de lo particular a lo general. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, etc. Y por último, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es exclusivamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Este método ha sido el más usado por ciencias como la física, la química y la biología. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o el entorno, detalles y experiencias únicas. Y dicho método se ha empleado en disciplinas humanísticas, como la antropología, la etnografía y las ciencias sociales. Ambos enfoques son de mucha utilidad para todos los campos,